Un poquito de economía con Fausto Espotorno, porque los bonos siguen subiendo. El riesgo país sigue cayendo, es el nivel más bajo desde enero. ¿Va a llegar un momento en el que va a dejar de ser tema de conversación el riesgo país? Porque estamos todos, ¿cuánto el riesgo país? Subió 2, 3, 4, 5, bajó el dólar, subió 5 pesos, uy, bajó 4, uy, qué cagada. No tiene techo, subió 5 pesos. Techo. Leve baja, ¿cuánto bajó? 5 pesos. Pero ayer no tenía techo y hoy una leve baja. ¿En qué carajo quedamos? No tiene piso. Fausto, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Bien, todo bien, por suerte. Escuchame una cosa, ¿en todos los países del mundo están mirando el riesgo país como nosotros? No. Pero nosotros somos especiales, vos sabés que Okay. tenemos unas particularidades. Pero es culpa, somos nosotros los que estamos mal, que estamos mirando el riesgo país. La gente normal, no como nosotros que somos anormales, la gente normal está tan atenta del riesgo país como nosotros pensamos que están. No, pero que en realidad el riesgo país es una forma más, digamos, especial de ver la tasa de interés de los bonos del tesoro, los bonos soberanos de tu país. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el riesgo país se calcula restando la tasa que paga un bono argentino contra lo que paga el mismo bono de Estados Unidos. Ese es el riesgo país. Porque estamos hablando de dos bonos en dólares de un país soberano. Uh-huh. La diferencia de tasas entre los dos es lo que es el riesgo de ese país. Claro. Porque si no, ¿por qué paga más alto? Entonces, si bien en Estados Unidos, en el mundo, no es que están siendo riesgo país, sí se sigue muy de cerca las tasas de interés, ¿no? Eso existe. Uh-huh. Lo que pasa es que acá lo que miramos es el spread contra Estados Unidos, que es decir, bueno, che, qué tan desastres somos, en el fondo. Es un poco masoquista la mirada, pero es así. Sí, claro. Y lo cierto es que en este momento en particular, esto tiene una importancia muy grande en Argentina. ¿Por qué? Bueno, ya te dije, el riesgo país de la tasa de interés que nos cobrarían, porque nos cobrarían si tuviéramos que colocar deuda. Claro. Para un país que siempre anda necesitando guita como nosotros, y obvio que lo miramos, porque somos en el barrio del mundo, Sí. somos el tipo que siempre está mangueando guita. Sí, claro. Entonces, por eso estamos tan atentos a esto. A este famoso riesgo país. Y escúchame, porque este riesgo país, antes de las elecciones, entre las elecciones de septiembre y las de octubre, ¿a cuánto llegó? ¿1.004 llegó? ¿1.005? No, llegó a tocar 1.500 en algún momento, sí, pico. Sí. Bien. Y escuchame una cosa, ¿cuántos miles de millones de dólares realmente llegaron de los Estados Unidos? Acá, ¿cuántas efectivamente nos mandaron? Realmente 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. O sea, con 2.000 millones de dólares y una elección se dio vuelta porque el plan económico es el mismo, Milei sigue siendo el mismo presidente, Milei va a ser presidente de acá hasta fines del 2025, Estados Unidos no mandó gran parte de la guita, o sea, ¿tenemos un problema psicológico con respecto a la economía? Psicológico sí, pero también de credibilidad y de crédito, ¿no? O sea, somos un país que hemos defaulteado cuánto tipo nos ha prestado plata. También. Ya te digo, somos el gran manguero del mundo, ¿no? Sí. Y la verdad es que no tenemos acceso al crédito financiero internacional. Entonces el mundo cuando nos ve con la capacidad de pago nos dice, pagame, porque si estás pagando, quiero que pague, porque después lo más probable es que no pague. No, claro. Entonces, la Argentina tiene que reconstruir la credibilidad. El crédito viene de eso, de credibilidad, de ser creíble, ¿no? La palabra. Argentina tiene que reconstruir el crédito. Lo que los economistas estamos mirando el riesgo país es que entendemos que cuando el riesgo país empieza a bajar de los 500 puntos, es como que ya estamos entrando en un rango aceptable para él. Claro. Te digo por qué, porque el promedio del riesgo país de todos los países emergentes, una aclaración, el riesgo país solamente se mira para países emergentes. Nadie se preocupa de cuál es el riesgo país de Alemania. Claro. O de Suiza, no existe, cero. El riesgo país es para países emergentes, ¿no? De hecho, se mide con un indicador que antes se llamaba Emerging Market Bond Index, o sea, el índice de bono de los países emergentes. Entonces, el promedio de los países emergentes hoy tiene un riesgo país que está alrededor de los 500 puntos. Así que el objetivo, si querés, que estamos mirando es 500 puntos. Ahí es como que se empieza a ver la posibilidad, no está seguro, pero la posibilidad de que Argentina pueda reingresar a los mercados financieros internacionales. Claro. Y eso es importante porque Argentina tiene que pagar deuda. No, claro, por supuesto. Entonces, si entramos a los mercados financieros internacionales, la renovamos. O sea, pagamos un bono con otro bono. Bien. Pero si no, tenemos que sacar dólares crocantes de algún lado
y pagarla, ¿no? Y eso ya implicaría un problema, porque ¿dónde saco los dólares? No, sí, claro, obviamente. Fausto, hablando de dólares, ¿por qué parte del mercado está tan insistente en que hay que eliminar las bandas cuando el dólar actualmente no está cerca de las bandas? ¿Por qué tanta insistencia a levantar las bandas cuando el dólar está ubicándose ahí todavía no tan cerca de la banda superior? Bueno, es todo muy opinable, pero básicamente yo pongo el dilema que se está presentando y el debate. Sí. Yo lo pondría más como un tema de debate. Yo voy a tratar de explicar. Las bandas obviamente se iban ampliando y eso se aplica a unas bandas crecientes cuando vos vas en camino de liberar el tipo de cambio, de dejar flotar el tipo de cambio, ¿no? Sí. Y que el mercado decida el tipo de cambio. Está bien. El problema es que Argentina todavía no está en condiciones para mí de dejar flotar completamente el tipo de cambio. ¿Por qué no está en condiciones de dejar flotar el tipo de cambio? Bueno, porque todavía tenemos una inflación mensual del 2%, 2,5%, o sea, 1,8%, lo que quieras, pero está alrededor del 2%. Eso implica que nuestro peso sigue perdiendo valor, está bien, mucho menos que antes, Sí. pero sigue perdiendo valor y no está estabilizado para nada. Para nosotros que venimos una inflación del 20% mensual, ¿te acuerdas cuando asumió Sí, claro, Milei? Era claro. 1% Diario. Decíamos, bueno, 2% anual, mensual es el paraíso. Claro. Pero para el mundo, es un delirio. No, para el mundo sigue siendo una tasa de inflación muy alta, lo que explica que vos hoy no puedas decir que esto está estabilizado, entonces dejo flotar el tipo de cambio porque ya tengo un mercado monetario completamente estabilizado y el tipo de cambio que lo siga el mercado. Ya es cuestión de. Ya los movimientos van a ser tan marginales que se lo dejo al mercado. Argentina no está en ese punto todavía. Okay. Puede ir camino a eso, puede pasar eso en algún momento, pero no está ahí. Por otra parte, entonces está los que dicen, bueno, entonces pone alguna regla, ¿no? Que vos intervengas cuando el dólar se mueva demasiado, ¿no? Que era la idea de las bandas. La idea de las bandas es, yo lo dejo flotar bastante, pero si se va muy al corno, para arriba o para abajo, lo intervengo. El problema es que cuando vos pones esas reglas, tenés que tener en el Banco Central dólares, claro, para poder hacerlas valer. Claro, ¿no? Claro. ¿Viste? No es lo mismo que si vos vas a un boliche, te agarra un pato bica, te dice no puede pasar, no es lo mismo hacer un flaquito de sí, claro, 1,50 m, que ese es un mono de 3 metros. Sí, no, obviamente. Tenés que tener resto para que pasen esas cosas, claro. Tenés que tener capacidad de hacerlo, de forzarlo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Está cerca la banda y el mercado te dice, pero yo no sé cuántas reservas tenés vos para defender esta banda. No solo eso, sino que además tenés que pagar deuda en dólares. Acuérdate que todavía no volviste a los mercados internacionales como para asegurarte que vas a renovar la deuda. Así que si no volviste, es probable, o hay cierta probabilidad, de que tenga que salir a poner los dólares crocantes. Sí, claro. ¿Y esos dólares crocantes dónde los tenés? En el Banco Central. Bien. Y hay dos opciones. O usar los dólares del Banco Central y perder reservas y reducir tu capacidad de intervenir si toca la banda, o B, salís a comprar dólares en el mercado con tu superávit fiscal y vas a presionar sobre el dólar. Claro. Y vas a chocar contra la banda de vuelta y vas a tener que vos interveniste a vos mismo. Claro, es un loop. Entra en un... Se entiende el dilema que tiene el gobierno hoy y por qué lo pongo en modo de debate. Está claro que el gobierno tiene un problemita con esto ahora, o que tiene este debate interno y externo, y ninguna solución parece óptima. Lo que más se está discutiendo es, bueno, por ahí se puede hacer algún cambio en las bandas, como para que sigan existiendo porque las necesitas. Ya te digo, no estamos listos para flotar. O sea, todavía necesitamos salir a ponernos los bracitos para tirarnos la pileta. No estamos como para largarnos solos en la pileta, en la parte honda, como nos puede decir los chicos. Claro. Pero los bracitos están medio desinflados, ¿no? Entonces, esa es la discusión que tenemos. Está bien, queda claro. Escúchame, y para terminar, inflación, ¿no? Recién hablabas un poquito de la inflación. ¿Qué expectativas hay con respecto a la inflación? Hay muchos relevamientos de consultoras privadas que indican que va a estar entre 2 y 2.5. El mes pasado creo que dio 2.2. ¿Qué
¿Qué puede haber pasado durante octubre y qué impacto puede llegar a tener? Nosotros dio 2 en octubre. Un poquito por debajo. 2.0. Sí. No somos, o sea, yo estoy viendo las consultoras privadas, obviamente participamos, nos miramos entre nosotros, y hay entre 2 y 2,5, vos decís, mira, en general cuando hay tanta volatilidad es difícil, porque en general hay un par de precios ahí en la economía que suelen ser volátiles, que son los que suelen generar esta volatilidad, que te diría que mira siempre por culpable histórico, que son las frutas y las verduras, que se mueven mucho y varían mucho de lugar en lugar de compra. Entonces depende mucho de dónde uno tome la medición. Claro. Pero yo te diría que en ese mercado se agrega la carne. ¿Por qué? Bueno, porque con toda la volatilidad que hubo el tipo de cambio, todos esos productos más bien frescos, bueno, llamarlo de alguna manera, y pueden estar afectados por el tipo de cambio y van a tener mucha volatilidad, depende de dónde tomes la medición. Bien. Pero a grandes rasgos vas a estar ahí entre 2 y 2,5. Ok, y escúchame, y para terminar, y te agradezco mucho por tu tiempo, ¿qué podemos esperar de noviembre? Ya pasaron 10 días, ya pasaron las elecciones, digamos, ¿se nota en los precios que bajó también esta incertidumbre político-económica? Mira, por ahora los precios que tomamos no. En noviembre la inflación de la primera semana nos dio 1,5. Sí. Vos dirás, es mucho para una semana si tuviste 2 en octubre. Claro. Bueno, primera aclaración. La primera semana es la más importante. Claro, sube todo. Incluye la mayor parte de la inflación del mes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo explicamos varias veces. Porque las empresas suelen mandar la lista de precios a partir del 1 del mes. Y eso de los precios que se pueden mover en cualquier momento. Y después hay un montón de precios que solamente se pueden corregir a partir del 1 del mes. Claro. Caso gimnasio, alquileres, expensas, no te lo pueden corregir a mitad de mes. No, obviamente, claro. Entonces, la primera semana contiene casi toda la inflación del mes. Después se mueve muy poquito. Perfecto. Entonces, con 1,5 en la primera semana de noviembre, te diría, noviembre termina alrededor del 2, monedas también. Bien, ok. O sea, no veo un cambio todavía. La razón es que la inflación viene con, no sé, la inflación minorista, sí, claro. La mayorista no tanto, pero la minorista, y tiene rezago con respecto al tipo de cambio. Ok. Bueno, vamos a estar atentos. Fausto, como siempre, gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Gran abrazo, Fausto Espotorno, ayudándonos a entender un poquito algunas variables de la economía y que puede llegar a pasar a corto plazo. El Observador 107.9. Así son.